7 de diciembre del 21, un encuentro con el tema banana. Lo ha gestado Mariano Vinograd y mucha gente que está aquí presente. La idea es estar conversando o presentando un poco de material durante la primera hora, los primeros 40 minutos, y después cada uno con su manito abajo, si quiere hacer un comentario o alguna apreciación, levanta y Mariano le va a ir cediendo la palabra a quien quiera conversar. Dicho esto, Mariano, como alma central de esta reunión, te doy la palabra y yo me quedo aquí en los controles para ayudarte en esta co-conducción. Gracias, Javier. Con Javier tenemos una gimnasia semanal de organización de charlas, un grupo llamado Antropoceno, que está reuniéndose regularmente hace un año, esencialmente a partir de una preocupación que tuvimos un grupo de agrónomos, cuáles iban a ser las consecuencias sobre la producción, el transporte, la alimentación de los cambios generados en la sociedad. Esencialmente los que venían de los debates sobre cambio climático, pero también, por supuesto, los de la pandemia y cuarentena. La gestación de la reunión, la semana pasada tuvimos una reunión de pitaya muy interesante y la gestación de esta reunión tiene una serie de elementos un poco azarosos. Tengo una verdulería en Buenos Aires y algunos de mis empleados son paraguayos. Entonces, el año pasado uno de ellos se iba a casar y yo quería traer unas camisas de Aopoí para los invitados y le pedí a la gente de Tropical, a Franco Sibilia, quién era su proveedor de banana en Paraguay, y me puso en contacto con los Fanego, Aldo y Matías, su hijo, que está ahora participando de este debate. Me mandaron las camisas, en fin, yo sabía algo de la historia de la isla de Tembiaporá porque Efraín venía a los encuentros bananeros. Luego empezaron los debates sobre traslados, sobre logística, el problema del fusarium. Me reuní con algunos de los Muñoz en el mercado y me comentaron de la gestación de su proyecto. Recordé las actividades que habíamos hecho con Balonga, con el Negro Tapia, con Maju Fagiani, con Luis Lichtenberg en los congresos bananeros. Y en algún momento Fanego me dice, en fin, Paraguay está ávido de inversiones, está necesitando renovar su producción, nos pusimos a trabajar en cooperación en un proyecto de palta. En paralelo estoy trayendo una tecnología que es el AgriCover, que cuando lo trajimos en la Argentina se pensó para cereza y arándano, pero luego empezaron a aparecer interesados. Gonzalo Carlazara quiere cubrir palta en Concordia, la gente de Tamara Frambuesa en Mar del Plata, hidroponistas en Mendoza, y ahí Checa, integrante del Consejo Consultivo de Intayuto, publica el informe sobre el cultivo bajo cubierta de yuto. Entonces, en fin, traté de ubicar a la gente que yo conocía desde 10, 20 años atrás. Algunos se vino para San Pedro, como es el caso de José Sepulis, hoy trabajando en hidroponía, y ahí me vinculo con Claudio Ortiz, me vinculo con Regazzoni, y entonces, en fin, al primero que le vamos a dar la palabra, le vamos a pedir que sea concreto, sucinto, para que después podamos intercambiar en el debate. Es a Claudio Ortiz, creo que él mismo se va a poder presentar, es el técnico que está en Intayuto, a cargo del proyecto de bananas en general y del ensayo bajo cubierta en particular. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pongo a compartir la pantalla un ratito. Aguánteme un segundo. Mientras Claudio está en la sala, comentamos que hay prácticamente 30 personas y esto lo vamos a grabar, este video, lo colgaremos seguramente de la página de Antropoceno, haremos algún link para poder acceder a este video con posterioridad. Bien, adelante, Claudio. Bien. Primero que nada me presento, soy Claudio Ortiz, trabajo acá en el INTA de Yuto, en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales, en el Laboratorio de Fitopatología. Yo empecé a trabajar con banana cuando inicié mi carrera de la maestría en la determinación de la etiología de lo que es punta de cigarro. En ese momento era una zona muy concentrada la enfermedad, determiné que el principal agente causal que provocaba esa enfermedad era Muscicilium theobromai.
Después que terminé mi maestría, empecé a seguir trabajando con la banana y bueno, empecé con este ensayo, lo que es banana bajo cubierta, acá en la estación experimental de Yuto. Y bueno, surgió todo empezó el año pasado ya lo que es el ensayo. Y para empezar, más que nada, algunos, estoy viendo ahí, hay muchos conocidos de oído y estoy conociendo ahora también, para ponerlo en una ubicación en la zona donde se está haciendo banana acá en lo que es la provincia de Salta y Jujuy. Nosotros tenemos lo que es la zona fuerte, lo que es parte de Orán, Colonia Santa Rosa, Yuto y un poco en Fraile. Últimamente, bueno, ahora se está trabajando o empezando a querer también hacer en lo que es en la parte de Tartagal, pero es una zona marginal para lo que es el cultivo de bananas, ya que es una zona donde hiela bastante también, y hay que ver con las variedades que se trabaje para escapar de las heladas. ¿Cuáles fueron los principales objetivos del trabajo? Esto más que nada se basó en la utilización de esta estructura para medir la productividad del cultivo de banano bajo cubierta. Como hipótesis se planteó que se va a mantener una temperatura constante bajo las dos cubiertas que teníamos, que serían los tratamientos, y en un primer caso también habíamos propuesto el comportamiento varietal. Si bien tenemos plantas de la segunda generación de plantines in vitro y otra variedad que lo pongo entre comillas, que sería plantas que están acá en la zona por más de 30 años, son cepas o hijuelos que se tomaron para poder implantar acá. Ahora bien, yo lo que es la estructura esta en la parte izquierda de la pantalla se cuenta con una malla tipo aluminé, que es blanca y que tiene unas fibras de aluminio en la parte superior. Y en la parte derecha se ve que tenemos media sombra, son dos cubiertas distintas que tenemos, ambas pensadas para proteger de las altas temperaturas. Y indirectamente de la temperatura baja en sí, en lo que es la malla del aluminé, que se llamaría esto, está descrita para proteger de bajas temperaturas. Bueno, acá lo que hice yo en el invernáculo, más que nada, por cuestiones de espacio, yo inicialmente había propuesto 3,5, pero como tengo los caños estructurales que sostienen la estructura, y me chocaba lo que hice, entre cada callejón, se llamaría, que separa los caños estructurales, tengo 8 metros y dividí, lo dejé por 4 metros, por 3 el distanciamiento, el marco de plantación. Acá nosotros tenemos la que es la variedad 1.1 y la variedad 2.2, variedad 2.1. Eso hasta que se determine bien, no quiero poner lo que es la variedad más que nada, o ver bien si es de un origen cierto, para no decir nada malo, no le queda así con número, nada y letra. En el total del invernáculo más o menos hay unas 0,3 hectáreas, de las cuales tengo 16 filas con 15 plantas cada fila. En total tengo 240 plantas acá en el invernáculo. En la parte inferior, acá como tengo 15 plantas por fila, lo que separé en la parte baja o inferior de acá del gráfico, dejé con 7 plantas, y en la parte superior con 8 plantas. Así lo distribuí a los distintos bloques de los tratamientos. Después, bueno, cuando empezamos a trabajar con la gente de acá de Yuto y con los productores, más que nada con José Luis Checa, empezamos a buscar los materiales para plantar. Conseguimos los materiales y empezamos el 28 de octubre a trasplantar. Bueno, se preparó el suelo. Acá nosotros pusimos lo que habíamos planificado, era doble cintas o doble manguera a ciega
con 4 goteros de 4 litros hora. Por lo tanto, más o menos llegaba por hora 16 litros y cuando iba creciendo la planta íbamos aumentando un poquito más después o tratábamos de mantener el bulbo de humedad cerca de las plantas. Bien, después de que iba pasando el tiempo, bueno, en mayo recién empecé de octubre hasta mayo recién empezaron a aparecer las primeras bellotas de las plantas. Ya en junio, ya casi entrando al frío, yo ya tenía cachos, ya casi totalmente abiertos, ya todo determinado con las manos. Y entre todas esas cosas, para llegar a eso, lo que hacíamos con Alejandro y Mael, llevábamos para fertilizar, porque está medio lejos el invernáculo de un toma corriente, llevamos un grupo electrógeno y una bombita para poder inyectar acá en la puerta esta donde dice fertilización, atrás está la llave, y de acá nosotros inyectábamos al sistema de riego para poder fertilizar. Lo que pudimos fertilizar 2 veces era con 2,5 kilogramos de nitrato de potasio y 2 kilogramos de nitrato de calcio. Bueno, por cuestiones de tiempo, maniobrabilidad, se dejó de aplicar, de fertilizar, más que nada sí se regaba, pero no se llegaba a fertilizar como se pretendía en un inicio el trabajo. En el 22 de junio, primero que nada, a inicio del 2021, hubo unos vientos fuertes que se rompió la media sombra en este tratamiento. Acá se puede ver que está roto, abierto, y ahí por ahí vamos a ver más adelante, ya para julio empezó acá la primera helada, que llegó a 2 grados bajo cero. Acá ustedes ven en esta parte ya se ve el efecto del frío, ya empezaba a hacer frío, y en esta parte sigue bien verde. Acá mismo, dentro del mismo tratamiento de media sombra, está verde esta parte, y en esta parte ya se ve un poco más amarillenta, verde amarillenta más que nada. Acá, para hacer más clarito, ven, esta parte está cubierto con la media sombra y no se veía el efecto de la helada en las hojas. Mientras que en esta parte ya teníamos el verde amarillento, que era causado por la helada. Y acá está más específico. Y después de unos días ya se notaban más dentro del mismo tratamiento de media sombra, ya se empezaba, todas estas plantas verdes ya empezaban a manifestar los síntomas del daño por la helada. Y acá está muy claro lo que pasó cuando se rompió, bueno, toda la media sombra, se ve cómo afectó a las plantas grandes, y antes de que hiele, ya el crecimiento de las plantas se había detenido ya. Y cuando heló ya, bueno, afectó bastante ya a las plantas que tuve que deshojar, hacer todo ese tratamiento post-helada. Mientras que en el tratamiento de lo que es con el aluminé con la malla esta, las plantas mostraron muy pocos síntomas del daño por las heladas, sí en los márgenes, en las hojas superiores o en las hojas nuevas, y en los márgenes más que nada, como se puede ver acá, pero seguían creciendo, y en comparación, en crecimiento, en altura más que nada, números de hojas, todas esas cosas, las plantas en este tratamiento tenían un mejor visto, mejor vigor más que nada. Pasamos el frío, llegó la época de septiembre, lo que es primavera, tenía una cosita en esta parte. Acá las plantas, nosotros después que pasó la helada en invierno, en julio, llegamos a tener temperatura de 35 grados. Hay mucha amplitud térmica. Las plantas, en este caso, en lo que es la luminez, seguía creciendo, pero en esta parte, cuando hacía frío, no se notaba que aparecían nuevas hojas o demoraba, y estaban más bajas las plantas. Esa amplitud térmica me generó una cosa después, que a la hora de la cosecha, que nosotros cuando llegamos a octubre, el 25 de octubre, que después de casi un año, hubo unos vientos fuertes, o las plantas empezaban a caer, como se ve acá,
lo que empecé a hacer yo, empecé a cosechar toda esa fruta para no perderla y evaluarla. ¿Cómo lo evaluamos nosotros con Alejandro Ismael acá, que él que trabaja me está ayudando aquí en las evaluaciones? Nosotros medimos tomamos como medida el peso del cacho completo, el número de manos total por cacho, el número de dedos por mano y los calibres de la segunda mano superior o cerca del peciolo del raquis, del racimo de la fruta, el cacho, y de la segunda mano, contando desde abajo hacia arriba, se tomaba el calibre de la fruta, de 6 frutas en total. Esta fruta, después lo que veía, lo que pasó tanto con la temperatura y el agua, se nota, yo a opinión personal, la sentí mucho más dulce a la fruta en este caso. Yo creo que es más por la amplitud térmica y por el régimen hídrico de la planta que tenía también. Hasta ahora seguimos cosechando, de lo que lleva el ensayo, voy cosechando el 22% del total de las plantas que tengo. Llevo 54 cachos colectados, de los cuales 38 pertenecen para el tratamiento con el aluminé y 16 cachos para lo que es con media sombra. Bueno, en rendimiento más que nada lo que es media sombra, de los 16 cachos tengo 373 kilogramos y en el tratamiento del aluminé tengo 914 kilogramos. En total tengo ya 1.287 kilogramos cosechados. En rendimiento por bloque, bueno, acá nosotros en el caso extremo, que es en el aluminé B24, que sería esta parte, pero sería en las primeras 2 filas del bloque, es donde más se cosechó, pero donde menos se cosechó también es en media sombra, donde fue afectado por la helada que veníamos las fotos anteriores. Mientras que en esta parte, en lo que es B1.3 y B2.3, que acá es donde más estoy cosechando, ya voy a terminar de cosechar casi la doble fila, tanto de los distintos bloques, digamos. Lo que es calibre, no hay mucha diferencia. En realidad, el promedio de calibre de la fruta, tanto superior como inferiores, andan en 3.3 y 3.2, no hay mucha diferencia en calibre. Sí, lo que yo noté en el manejo, que hay que hacerle un poco más, poner un poco más de agua o llegar ahí unos manejos del cultivo que hay que corregir para poder ir mejorando o adaptando más que nada al lugar de donde se produce. Igual que el número de manos, número de dedos, no hay mucha diferencia tampoco, están ahí casi iguales. Sí, lo que se ve mucho es lo que estoy cosechando más plantas de las que no se helaron en el tratamiento de aluminé versus la que se heló bajo la media sombra que estaba rota. ¿Qué perspectiva para el futuro hay para trabajar en este sistema? Lo primero que yo pienso que hay que hacer es determinar costo y rentabilidad de la producción. Hay en épocas donde todos saben que el precio de la banana baja bastante y algunos productores no sé si van a querer hacerse en una estructura de invertir en ese tipo de estructuras y el precio de la fruta no va a poder cubrir esa inversión más que nada. Después puse también como un manejo adecuado del cultivo, lo que decía recién. En el tema del agua se puede jugar bastante con el agua. Había épocas donde yo no podía contar con agua. En esa época seca, lo que llamaban en la parte de septiembre, octubre, en algunos casos no podía disponer de agua. Y creo yo que ahí determina una mayor concentración de sólido soluble en la fruta, que es lo que estaría dando un mayor dulzor a la fruta, que se diferencian de las frutas que se están importando, que no tienen tanta concentración de sólido soluble. Después sí me gustaría tener un poco de control de las temperaturas externas e internas en ambas cubiertas, digamos.
hacer comparaciones, digamos, tener un termómetro acá en la parte fuera de la estructura del invernáculo y tener el termómetro en la parte de la lúmine, como también tomar registro de la parte de la media sombra. Con eso yo creo que se va a generar un microclima para tener datos certeros. Voy a poder ver qué tanta variabilidad de temperatura, si se mantiene constante durante todo el año, si hace efecto para las altas temperaturas o para las bajas temperaturas, y ver cómo va produciendo más que nada en lo que es la rentabilidad del cultivo. Otra cosa que me había olvidado, me estoy acordando ahora, que en el tema de plagas o enfermedades, hasta el momento tengo trips, eso sí tengo. Después picudo, no encontré todavía picudo del banano, tanto negro o rayado, no lo encontré. Sí tuve un brote de cigatoca amarilla, que hice una sola aplicación de cobre y se controló el avance de cigatoca amarilla. Eso también creo que es por lo que hay que jugar bastante con la humedad dentro del invernáculo, que la temperatura y la humedad, para que no explote lo que es cigatoca. Una vez que explota cigatoca, es casi incontrolable, digamos, y perdemos hoja y lo que se manifiesta en el bajo rendimiento de la plantación. Claudio, vayamos redondeando. Perfecto, justo. Eso sería todo, don Javier. Buenísimo, adelante entonces. Si les parece, pasamos al siguiente expositor. Le invitamos a Javier, Daniela. Mariano, ¿querés decir algo? Sí. Te pido un instante la palabra porque, bravo Claudio, excelente presentación. Claudio advirtió que había una zona al este de la ruta, en Tartagal, en embarcación, donde él consideraba que el ecosistema era un poco más complejo por las heladas. Tenemos aquí a la gente de Salvita, que ya después va seguramente a participar del debate, que está plantando en aquella zona. Y bueno, justamente la gente de Salvita en el mercado me contaron que todas las plantas para su cultivo fueron producidas en la biofábrica de Misiones. Es por eso que Daniela y José Cabral y el equipo de la biofábrica son protagonistas especiales de esta charla, así que ahora Daniela nos va a hablar de este proyecto. Todavía nos falta, no los he visto en la sala, la gente de Canarias y Brasil, ojalá nos puedan acompañar, pero si no, de todos modos, tenemos bastante materia gris aquí en la sala para el debate. Adelante, Dani, muchas gracias. Está muteado. Si puedes habilitar tu micrófono, Daniela, si te escuchamos. Buenas tardes, Ahí estás. me presento, soy Daniela Kubiak, soy ingeniera agrónoma, doctora en fitotecnia por la Universidad de São Paulo, Brasil. Bueno, estoy trabajando en la biofábrica en el área de vinculación institucional o vinculación productiva. Uno de mis roles llevar adelante todo lo que es el seguimiento de los cultivos de biofábrica en campo, en conjunto con los productores y los clientes que tenemos, y también con las instituciones que tenemos vinculaciones y de las cuales está representando acá Jorge Balonga, que es un compañero de trabajo y también de charlas respecto a todo lo que es el desarrollo también de la fruticultura, tanto en Misiones como en Formosa en este caso, y bueno, y Miguel también Muñoz, que ya es un amigo de Salvita, que también nos brinda, es un placer ver cómo desarrollan todo lo que llevaron de tecnología de Misiones y transformando lo que es hoy todo lo que es la parte productiva de Salvita respecto a banano, que a nosotros nos da mucho gusto trabajar en conjunto con ellos. Bueno, yo hice una presentación así rápida, no sé si ven. Pero bueno, soy Daniela Kubiak, que entonces, como decía, soy responsable de vinculación productiva de biofábrica. Bueno, Biofábrica es una empresa de biotecnología, está situada en la provincia de Misiones, acá en el NEA, o sea, ya en la capital, Posadas. Pasar, por favor. Nosotros nos dedicamos a biotecnología. La biotecnología, ya como el conocimiento es un hecho real,
Biofábrica en su historia, nosotros empezamos con, en un principio en 2006, cuando se inauguró la biofábrica, uno de los primeros cultivos de que se trabajó respecto a frutas tropicales fue el ananá. Y bueno, desde entonces nosotros siempre tratamos de hacer bastante, tener más, el propósito sería atender a todo lo que son las necesidades provinciales y después con nuestra experiencia con el tiempo, también atendiendo a otros nichos de mercado y bueno, y avanzando en lo que es el abanico de protocolos desarrollados por Biofábrica. Bueno, en ese momento nosotros nos dedicamos tanto a la producción de vitroplantas como a la producción de bioinsumos agrícolas. Bueno, hablando un poquito de lo que sería la técnica de cultivo in vitro, obviamente por el tiempo que es corto no hay tanto tiempo para ir más detalladamente el tema de la micropropagación, pero la técnica de cultivo in vitro, sencillamente se parte de brotes cultivados asépticamente en medios de cultivo nutritivos que necesitan determinadas condiciones para su propagación, como luz, temperatura y humedad controladas, o sea que en la estructura de una biofábrica hay que prestar atención o hacer hincapié en todas las necesidades de un cultivo, como cualquier otro cultivo tiene sus necesidades fisiológicas. Y después a partir de esto, o sea que una planta seleccionada con la genética que uno quiere propagar, partir para la propagación masiva a gran escala del cultivo. Bueno, de las ventajas de la vitroplanta, nosotros podemos citar sanidad, uniformidad de plantas, ¿no? El rejuvenecimiento, o sea que el vigor de crecimiento, potencial de rendimiento, partir de genotipos élite, o sea, nosotros podemos propagar la genética que nosotros queremos propagar, o sea, que tiene las ventajas, sea de rendimiento, potencial de producción, algún tipo de resistencia, alguna enfermedad o sequía. Lo que se hace en biofábrica es la multiplicación de este genótipo que uno necesita o uno desea para la finalidad que desea. Y otra ventaja es la trazabilidad, o sea, al partir de un cultivo, de un genótipo certificado o con determinadas características, durante el proceso de propagación hasta llevar a campo, yo sé exactamente de dónde vino esa planta y las características que tiene, tanto genéticas como de su material de partida, o sea, sanidad. También muchas veces nosotros en algunas especies hacemos la introducción de plantines diagnosticados para determinadas enfermedades, lo que nos lleva a tener siempre una producción segura y de plantas sanas. Bueno, de las ventajas del proceso sería la selección individual de plantas superiores, ¿no? Como ya dije, genotipos de interés. Altos coeficientes de propagación, o sea que en menores espacios yo puedo tener dependiendo del cultivo, obviamente cada especie tiene sus características, pero al propagar multiplicar en escala, cada especie tiene su coeficiente de multiplicación, lo que nos lleva a que en poco espacio yo pueda tener una cantidad grande de plantas, elevadas producciones, o sea que lo mismo en espacios reducidos, rápida introducción al mercado de nuevas variedades, o sea, una vez que yo tengo proveniente del proceso de mejoramiento genético, algún tipo genótipo que me interese y que yo necesite ampliar superficie, la micropropagación es la técnica ideal para hacerlo. Y el costo accesible, siempre y cuando nosotros estamos, cuando hablamos de materiales élite, considerar que
nosotros con la implementación de semilleros a partir de vitroplantas estamos ganando tiempo, estamos haciendo introducción de materiales sanos y con todas las ventajas de la propagación in vitro o de la micropropagación. ¿Pasamos, por favor? Bueno, con el tema banano específicamente, bueno, el objetivo inicial del proyecto proveer a clústeres productivos regionales, ¿no? Nosotros empezamos con la producción de la micropropagación de banano en el año 2011, para ser más preciso, empezamos con un convenio con el CEDEVA para lo que era la transferencia, ¿no? de la parte de campo a través del ingeniero que está presente acá, José Antonio Villarreal, nuestro conocido Pepe, un convenio que nosotros hicimos con el CEDEVA, con Jorge Balonga, y la parte de micropropagación también con una transferencia de Cuba, ¿no? Con un protocolo que nosotros acá nos anduvo bien con una variedad la que nosotros empezamos a introducir. Lo que hicimos con el banano en la provincia de Misiones fue algo muy innovador en el sentido de que Misiones tenía una gran variedad de, serían variedades de bananos que no estaban certificadas, muchas que traían de Brasil, como nosotros acá mismo observamos con otras especies, como la mandioca, por ejemplo, que al cruzar el río o alguien que tiene alguna variedad, algún vecino y suelen hacer ese intercambio de materiales, lo que llevó a que cuando recorríamos con el ingeniero nos damos cuenta de que había muchas variedades y bueno, y Biofábrica de hecho ya había empezado a ajustar el protocolo con las variedades de la zona que habían, pero nosotros teníamos, en este momento, vimos la necesidad de ordenar un poco el panorama de emisiones con el tema del banano, porque había un potencial, ¿no? Ya venía trabajando, obviamente, el INTA, las instituciones con los productores de banano, pero veíamos la necesidad de probar una variedad que podíamos certificar la variedad y a la vez también hacer una introducción de un material sano para que los productores empezaran su superficie de producción con algo seguro y, bueno, con material conocido, ¿no? Entonces, de ahí empezó esto y nuestro punto inicial fue hacer la introducción de ese material y hacer unas pruebas, nosotros llamamos de... no parcelas demostrativas, pero serían lotes de referencia que tiene todo el manejo recomendado, ¿no? O todo el manejo que tiene que tener una plantación de banano, utilizando las vitroplantas como material de partida. Y bueno, y con la experiencia que tuvimos, la evaluamos durante 3 años en conjunto con el CEDEVA y bueno, y pudimos observar que ese material que estamos propagando, ¿no? Que es la Cavendish, la variedad gran enano, es apto a la provincia de Misiones y permite la conformación de los clústeres de producción, que sería un clúster ya sería una región de producción de banano de Misiones, que dentro de lo que es el manejo adecuado, puede llegar a tener producciones muy buenas, ¿no? Y poder también acceder a mercados ya a otro nivel. Bueno, estos serían un ejemplo de los diferentes formatos que hoy, después de los años de trabajo de Biofábrica con la especie, con esa variedad, logramos, o sea, tenemos opciones y depende del nivel de tecnología que tiene el cliente. Por ejemplo, nosotros podemos entregar de la imagen de la izquierda, que son plantines aclimatados, o sea, los aclimatados es con hasta 15 o 20 días de salido del laboratorio. Se puede
despachar en plaques de 128 cavidades. Estos plantines son más recomendados a los clientes que tienen la posibilidad de hacer la rustificación en su propiedad. O sea, una vez que se despachan los plantines, en la zona de Salta, por ejemplo, lo que hace Formosa también, es hacer una recría de ese material. O sea, lo que se hace es llevarlos a maceta para que cuando llegue la época de plantación ya lleve a campo en un tamaño más, mayor tamaño, ¿no? Después tenemos los plaques de 25 cavidades, que ya son los plantines que nosotros despachamos rustificados, o sea, con aproximadamente 12 o 13 semanas de vivero. Esos pasan por aclimatización y después por rustificación. Y hasta el formato de maceta, que ya es un formato más caro, pero tiene mucho más tiempo de vivero. Ya cuando Biofábrica ya hace directamente ya el servicio de cría de ese material. Nosotros todos los procesos estamos certificados por las normas IRAN, ya estamos con la ISO 9001, ya con la de 2015, o sea, todo lo que se hace en Biofábrica, ya estamos certificados, todos los procesos, desde la introducción de plantas hasta la salida, o sea, hasta el campo propiamente dicho. Y tenemos, bueno, a partir de esto creamos un manualcito, un folleto informativo, cuando nosotros hacemos la entrega de los materiales con los datos que nosotros recolectamos de campo. Pasar, por favor. Y para dar una idea de rendimiento de materiales, o sea, que la planta madre, vitroplanta, tenemos un promedio de 15 kilos por planta, alrededor de 1.500 cajas de 18 kilos. Ya con el manejo adecuado y todas las condiciones dadas, el hijuelo, que es la planta que le sigue, un promedio de 20 kilos por planta, y el nieto, que sería tercer año, entre 35 y 40 kilos, pero un promedio de 35 kilos por planta, que me da 3.600 cajas de 18 kilos. Esto considerando que estos ensayos de emisiones o los lotes de referencia, nosotros hicimos sin riego. O sea, tenían todas las condiciones, tuvimos un buen régimen hídrico, pero no teníamos riego complementario. Pasar, por favor. Bueno, y después... Javier, estamos terminando. Estoy terminando. Vamos a ir terminando para poder hacer el debate, por favor. ¿Sí? Bueno, terminando entonces, teníamos la boveria, que es lo que estamos trabajando en conjunto con el CEDEVA para el control del picudo. Pasar, por favor. Y después la opción del laboratorio portable, los Fitolab, a donde ya el cliente tiene la opción de, a gran escala, o se puede adquirir un laboratorio para hacer su propia propagación de banano, con un potencial de aproximadamente 350.000 plantas por ciclo. Esa sería una opción y bueno, y estamos en emisiones, ahí están el contacto y cualquier cosa a disposición. Gracias, Mariano, y a todos los organizadores por invitarme a compartir con ustedes esta charla. Para quien no me conozca, yo trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. A varios de ustedes lo conozco en algunas oportunidades que he tenido de estar tanto en Argentina como en Brasil. Y en distintas jornadas hemos podido ver cómo Canarias comparte muchas peculiaridades en el cultivo del plátano en zonas subtropicales, tanto de Argentina como de Brasil. En este caso, en Argentina, en la zona de Salta, tuvimos ocasión de compartir con ustedes en el año 2000, hace 10 años, en el año 2011, distintas técnicas de cómo cultivar bajo cubierta. Analizamos en esa jornada las diferentes cubiertas que estábamos usando en Canarias y las técnicas de cultivo adecuadas para el cultivo bajo estos sistemas. Ya hace menos tiempo en Brasil tuvimos también una oportunidad de compartir con compañeros de la zona de Santa Catalina, del estado de Santa Catalina, el tema del cultivo del plátano, y la verdad es que es un placer poder
hacer este tipo de compartimiento de experiencias. Y bueno, cuando Mariano me dijo lo de esta tarde, pues que debería ser muy breve, 15 minutos. 15 minutos se puede decir pocas cosas, pero bueno, intentaré resumir en qué situación está el cultivo de plátano, banano, como lo llaman ustedes, en Canarias en estos momentos, cómo ha ido evolucionando. Sobre todo un poco en referencia a lo que es el cultivo bajo cubierta, pero también el tema de cómo está organizado el cultivo en las islas. Bueno, para situarnos un poco, Canarias está aquí en la costa oeste del continente africano, muy cerca de Europa, bueno, 1000 y pico kilómetros de la península ibérica, el punto más cercano, y ese ha sido nuestro mercado tradicional desde que a finales del siglo XIX empieza el cultivo organizado para exportar principalmente a al continente europeo. De hecho, los primeros plátanos que se consumen en Europa, bananas de forma organizada y con envíos regulares, es precisamente desde Canarias, con compañías inglesas, donde ya a finales del siglo XIX, como decía, se enviaban más de 500.000 racimos al año. Esto ha cambiado mucho, evidentemente ha pasado mucho tiempo, el cultivo en las zonas subtropicales, como ustedes bien saben, pues presenta sus ventajas y sus inconvenientes. No es la zona ideal para el cultivo de una planta exigente en temperatura y en condiciones ambientales. Sin embargo, los agricultores en las islas han desarrollado todo su ingenio para poder ofrecer un producto de calidad y regularmente a lo largo de todo el año al mercado. Una de las introducciones que se han hecho es el cultivo bajo cubierta, lo cual permite, pues, sobre todo en aquellas zonas más ventosas de las islas, zonas donde los vientos, aunque frecuentes o en algunos casos huracanados, hacen mucho estrago, pues el agricultor, el productor, ve un sistema de protección frente a estas adversidades bastante eficaz y que llega a ser del todo rentable. Paralelamente a esto se han ido introduciendo técnicas de cultivo como el cultivo in vitro, el cultivo de altas densidades, plantaciones muy organizadas, la fertirrigación, todo lo que conlleva una tecnología pues, lo más avanzada para poder ofrecer altas producciones y una rentabilidad económica que en condiciones de superficies limitadas, costes de la mano de obra muy caras, costos incluso del agua muy altos, tiene que hacerse un uso muy eficiente de todos los recursos para poder ofrecer un producto con una rentabilidad para el productor suficiente, ¿no? La propiedad de las islas está muy compartida, hay cerca de 9.000 hectáreas y cerca de 9.000 productores, es decir, la superficie por agricultores del orden de 1 hectárea, y lo cual significa que esta parcelación tan grande, en algunas zonas, el cultivo de invernadero es prácticamente la mayor parte, sin embargo en otras zonas es menos frecuente porque las condiciones no hacen que el cultivo sea rentable bajo invernadero a hacer el costo de las instalaciones altas. Y cuando no hay una frecuencia de viento muy importante, las condiciones son menos adversas para el cultivo se desarrolla perfectamente al aire libre. De hecho, estamos hablando que en las islas 1/3 parte del cultivo es bajo invernadero y 2/3 partes al aire libre, es decir, predomina el cultivo al aire libre frente al invernadero. Sin embargo, el poder cultivarlo bajo invernadero, como decía al principio, facilita el tener garantiza el tener una producción
continua a lo largo de todo el año en aquellas zonas en donde no es posible por las condiciones climáticas, ¿no? Hay otras zonas intermedias donde hay cultivos bajo plástico y al aire libre se desarrollan conjuntamente y bueno, ahí la productividad o la rentabilidad del cultivo invernadero no está tan clara, pero para muchos productores han elegido esta opción, ¿no? Quizá me decía Mariano que destacara un poco el éxito del cultivo en Canarias, en qué situación está, y yo creo que una de las cosas que más hay que resaltar es el tema de la asociación de los productores. Todo el plátano de Canarias está bajo una asociación, que es la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, PROCAN, que a su vez engloba a 6 organizaciones distintas de todas las islas, y son ellos los encargados de publicitar, de defender todo lo que es el cultivo de banano en Canarias, tanto frente a las autoridades regionales, nacionales o incluso europeas, defendiendo un producto que, bueno, tiene sus peculiaridades y está comprometido tanto con el medio ambiente como socialmente, como producir en condiciones de viabilidad económica, ¿no? Uno de los logros que ha tenido esta asociación es lograr para el plátano de Canarias una identificación geográfica protegida, que es realmente la única que lo tiene a nivel de este producto, a nivel de la Comunidad Europea. Y seguramente una de las únicas a nivel de las pocas, si es que hay otra a nivel internacional. Esto también, el tener una asociación de productores, el poder dar cabeza a un sector como es importante, como es el plátano en Canarias, facilita el desarrollo de proyectos conjuntos, proyectos con los productores, junto con la administración, junto con los centros de investigación. Uno de los proyectos que estamos ahora desarrollando, tanto para el plátano principalmente como para otros frutos tropicales, FruitMac, a nivel ya no solo de Canarias, sino de otras regiones de la Macaronesia. La Macaronesia son el conjunto de archipiélagos del oeste de África, Canarias, Madeira, Cabo Verde, Azores, que compartimos también muchas cosas en común y un mercado de destino de plátano también común, ¿no? El sector ha apostado claramente por esa sostenibilidad y por una biodiversidad a nivel del cultivo, haciendo cultivos que son cada vez más respetuosos con el medio ambiente, respetuosos con los trabajadores, y eso es una imagen que también debe trasladar a los consumidores, para que sepan que están consumiendo un producto diferenciado bajo unas condiciones de cultivo que garantizan todos los parámetros establecidos por la Unión Europea en cuanto a productos autorizados fitosanitarios, que realmente son mínimos los que se utilizan en Canarias. En Canarias no hay cigatoga negra, no hay una serie de enfermedades que afectan otras zonas de producción gravemente, y eso le da un plus. Asimismo, garantiza tanto todo el tema social de trabajadores y demás, ¿no? Bueno, me decía antes lo de la fumarola del volcán. Algunos de ustedes sabrán que ahora mismo una de las zonas más importantes del cultivo, una de las islas más importantes de cultivo en Canarias, que es la isla de La Palma, está sufriendo una erupción volcánica muy importante. Esto está afectando gravemente a una zona de producción de plátanos, como es la costa oeste de la isla de La Palma, donde muchas plantaciones se han visto afectadas y se están viendo afectadas porque el volcán todavía no ha cesado. Y eso está formando incluso una ampliación de la isla con una isla nueva, una fajana nueva,
pero está destruyendo una gran superficie de cultivo, así como afectando a muchas propiedades y viviendas y demás, ¿no? Como curiosidad les diré que esa fajana que se está formando nueva en la isla no es la primera vez que sucede. Esta que estamos viendo cultivada ahora de plátano y que nuevamente se está viendo afectada en los años 50, la última erupción de uno de los volcanes, a las pocas décadas ya estaba cubierta de plátano. Los agricultores introdujeron tierra en esta zona volcánica y volvieron a cultivar encima de lo que era un volcán. Pero bueno, mientras está este episodio tan importante, está afectando mucho al cultivo, las cenizas, ya no solo directamente por el magma que arrasa las plantaciones, sino por la ceniza que afecta a la fruta. Y bueno, una de las cosas que decía importante es el estar bien asociados los productores, incluso en esta adversidad, pues se ha sacado una etiqueta para los plátanos afectados por la ceniza. Y una vez comprobado que esto no afecta a las características organolépticas de la fruta y que puede llegar al mercado, aún presentando un aspecto exterior poco comercial, pero se le está dando una etiqueta a esa fruta diciendo que es del volcán y que puede consumirse perfectamente y que la fruta tiene todas sus características organolépticas intactas, ¿no? Bueno, y esto es un poquito la introducción que quería hacer de, como habían dicho, breve de cómo es la situación actualmente del plátano en Canarias. Y bueno, quedo a vuestra disposición para esta coloquio que va a haber al final de esta charla, ¿no? Excelente, Juan. Muy agradecido por tu presentación. Si te parece, Mariano, ahora le pedimos a las personas que quien quiera participar, haga como hizo Mariano, levante la manito y arranca con sus comentarios. Mariano va a ser el primero que va a romper el hielo en esta reunión. De mi parte, agradecer la presencia de los disertantes y de todo el público. Con la mayor parte de ellos nos encontramos muchas veces en los congresos bananeros de Orán. Visitamos en su momento Itajaí, Corupá. Acaba de avisarme Luis Lichtenberg desde Santa Catarina que está con un proceso de recuperación médica y no va a poder participar, pero nos acompaña. Agradezco a Javier la grabación. Mucho abrazo solidario con Juan Cabrera y con Víctor Galán, los canarios que nos acompañaron, que después nos recibieron allí. Recorrimos con Juan toda la isla, comimos al pie del Teide, en fin, recuerdo con mucho afecto esa visita. Mi pregunta es la siguiente, la primera, Javier. Juan habló esencialmente del uso de las mallas para proteger del viento, según entendí, no tanto para proteger de la helada, sino del viento. Por su lado, Claudio habló de una malla luminizada y de una media sombra que en principio no sería lo más coherente para proteger de la helada. En fin, me gustaría alguna reflexión de ambos. Estamos trabajando con la malla AgriCover y eventualmente también de la gente de Salvita que se está arriesgando a un microclima más complejo. En fin, alguna reflexión de quien quiera con respecto al problema de las heladas, por ahí la gente de Paraguay también, que este año fue muy afectada, las heladas en la bananicultura subtropical y la necesidad de tener un porcentaje del bananal protegido para poder tener esa fruta de julio, agosto, septiembre en los años complicados. ¿Quién me puede ayudar a reflexionar un poquito sobre eso? Juan Cabrera. Juan Cabrera. Bueno, en cuanto a la protección contra las heladas, en Canarias no tenemos experiencia porque aquí en la zona que se cultiva, que son las zonas más de cota más próxima al mar, no se producen heladas. Sí se producen temperaturas más frías durante el invierno, las cuales el cultivo se resiente porque las temperaturas están por debajo de los 20 grados, se llega a 13, 15 grados en algunos episodios y eso ralentiza mucho el desarrollo del cultivo. En esos casos, en las zonas más frías,
lo que se utilizan son cubiertas de plástico de film polietileno. Lo más que se está usando actualmente son los tricapas de burbuja que permiten una buena opacidad a los rayos, a la pérdida de radiación infrarroja por la noche, y lo cual pues favorece en algún modo que las temperaturas sean más favorables durante mayor tiempo del día. Y eso se ve en el cultivo con un mejor desarrollo de las plantas. Pero ya digo, no tenemos heladas y no puedo dar ninguna información en cuanto a protección de heladas porque no las tenemos, pero sí del frío, y el frío, cuanto más se proteja, todo el calor que se pueda almacenar durante el día, no perderlo durante la noche, y para eso las cubiertas de malla no sirven, tienen que ser cubiertas de polietileno, de plástico, o otro tipo de cubierta que permita retener esa temperatura durante la noche. Y también es importante evitar las inversiones térmicas. Puede ser que si el invernadero está totalmente cerrado, no hay renovación de aire, se pueden producir dentro del invernadero temperaturas más bajas incluso que al exterior en momentos de la noche. En aquellas noches que son muy despejadas, con el cielo muy claro, en que la pérdida de luz, de radiación, es muy grande, ¿no? Pero bueno, las cubiertas, hay muchos tipos de cubiertas, y efectivamente las mallas aquí se utilizan para proteger del viento en muchas zonas, pero eso no evita la pérdida de calor. Perfecto. Tenemos a Claudio Ortiz y después a Carlos Suárez. Claudio Ortiz. Sí, yo quería contar una cosita acá. En el tema del ensayo acá en Yuto, que estaban las bananas que estaban bajo las cubiertas, estoy cosechando ahora en el lote que está cerquita del ensayo, se heló todo y se tuvieron que cortar las plantas y no se está cosechando en este caso. Y no es que asiente una helada general, es por sector. En otro lugar un poco más arriba, acá en lo que es la zona del bananal, están cosechando y tienen cachos bastante aptos para comercializarlo. En este caso, acá donde fue la helada, comparando con zonas aledañas, la planta sigue viva y tengo fruta para cosechar. No es muy grande la fruta, pero estoy cosechando algo. Buenísimo. Carlos Suárez. Ahora, sí. Ahí está. No, muy interesante realmente lo que se ha conversado acá, la verdad, es un gusto y muy interesante los profesionales que están en esta reunión. Yo lo que quería consultar era que una llamada así a los que somos del palo de la cuestión tropical. Yo creo que estamos un poquito desenfocados, y en crítica también, con respecto a la cuestión genética. Yo no termino de entender, por ejemplo, cómo hoy estamos volcados a propagar solamente un par de variedades y hemos dejado de darle la importancia que tiene en otros lugares del mundo, la variedad Williams, por ejemplo, que tiene una fisiología en temperatura fresca, digamos, baja, o sea, el arce se hiela, pero a 15 grados, o a la vuelta de los 15 grados, tiene un 30% más de metabolismo que las otras variedades de banana. Yo creo que si nosotros lo que buscamos es protegernos de los eventos climáticos y de nuestra desventaja geográfica o climática, una de las reflexiones que deberíamos postularnos es: si estas bananas, como la Williams, tienen excelente calidad, la tienen, no deberían estar también en la lista, no deberían estar en manos de los productores para que los productores la evalúen. Sobre todo que se trata
de cuestiones que no tienen propiedad intelectual, son variedades hoy públicas. Como lo mismo pienso en las variedades antiguas, cuando se desarrolló este cultivo hace mucho, 30, 40 años aquí en esta zona, la variedad nanica, la variedad petiza, la que inició también el cultivo en Canarias, daba excelentes cachos, un poco desparramados, pero a los niveles de construcción de estructuras protectoras, trabajar con un cultivo que mide 2 metros es mucho más económico que trabajar con un cultivo que mide 5. Entonces, creo que nos falta también una mirada de buscar la diversidad dentro del cultivo que pueda colaborar a que generemos estructuras más baratas, o sea, las que vienen ya de receta, de norma, que ya está, que uno viene un mecano y sale tanto el metro cuadrado y se le importa, se la trae, se la fabrica, fabuloso. Pero eso es todo lo que hay. Yo creo que no. Yo creo que debería haber una imaginación, una inteligencia propia, ¿no es cierto? Y trabajar con eso, con las herramientas que nos da la genética, con las herramientas que nos da buscar soluciones eficientes para lograr buenos resultados y fruta protegida, fruta de calidad. Perfecto, perfecto. Quería aprovechar que acá nos escribe Jorge Luis Malbur, de Santa Catarina, donde nos pregunta, ya que no puedes hablar, le pregunta a Juan Cabrera, ¿cuál es la diferencia de costo de formación del precio de la fruta cuando se compara el producto en cultivo protegido con el producto a cielo abierto? ¿Alguno tiene ideas de costos? Bueno. Y el único que puede responder eso es Juan Cabrera, los demás no tenemos suficiente información. ¿Contesto? Adelante, usted es la persona autorizada en este momento. Bueno, la pregunta es directa y es para Canarias. El costo bajo invernadero es realmente más alto que al aire libre. Sin embargo, cuando se producen episodios de viento fuertes, huracanados, la pérdida puede ser tan grande que compensen esa inversión bajo invernadero. Por eso en las zonas poco ventosas no se recomienda, no se hacen invernaderos porque no está justificado económicamente, pero en otras zonas que pueden llegar a ser muy productivas porque tienen buena insolación, buenas características térmicas, pero el viento puede ser un factor limitante, ahí sí está justificado el cultivar bajo invernadero, porque las producciones que se alcanzan son altas y no hay pérdidas por daños de esta índole, ¿no? Entonces ahí está justificado el invernadero perfectamente. De hecho, ya decía antes, una tercera parte del cultivo en las islas está bajo cubierta, bien sea de plástico, bien sea de malla, pero bajo algún tipo de cubierta. Y eso es porque tiene una justificación económica. Hay otras zonas en que no, evidentemente. Excelente, Juan Cabrera. Mariano, y después le damos la palabra a Gerardo Tenaglia. Dale, Mariano. Recordar que hace 30 años atrás Musso hizo un cultivo bajo cubierta entre Orán y Pichanal. Pichanal creo que era. El cultivo se hizo con unos fierros usados de la industria petrolera. En fin, tuvimos experiencia en esto. Celebro que este grupo esté ahora recuperando lo que fueran los congresos bananeros. Tuvimos muchos encuentros, mucho debate y en mi caso me siento bastante satisfecho por haberlos convocado a este intercambio que no se va a agotar hoy. Ya vemos que el tiempo no nos va a alcanzar, somos muchos, seguramente todos tienen ganas de decir algo, así que yo voy a ceder mi pregunta para que hablen Checa, Tenaglia y seguramente alguno más que todavía no levantó la mano. Adelante, Javier. Bueno, Gerardo Tenaglia tiene el pedido de la palabra. Sí, buenas tardes. Una consulta para Claudio Ortiz. En la evaluación de los materiales de la cosecha, si has tomado en cuenta o has evaluado el color de la fruta que se obtiene después que madura, porque es un punto importante de la comercialización, ¿no? Una ventaja que podemos tener. Don Gerardo, ¿cómo le va?
el tema de la evaluación es medio rústico, podemos decirlo, porque al manipularla, al traerla del invernáculo acá donde tengo energía, tengo que pesarla, poner una balanza. Hay muchos golpes en este caso, lo mismo que para medir calibre, tengo que usar un calibre que la amarra la fruta y ya me la mancha. En ese caso yo tendría que tener una ganchera, hacer todas las evaluaciones que tengo que tomar con el cacho colgado y evitar de golpear a la fruta. Pero en este caso, como estoy empezando con el ensayo, no llego a medir el color porque también se golpea bastante, mucha fruta se pierde en el proceso de lo que es la evaluación más que nada, porque tengo que medir número de manos, contarle la fruta que tiene cada mano, el calibre y después pesarla al último. Sí, yo hago lo mismo, pero pensé que podía haber alguna diferencia en el color que no afecta el rendimiento ni el calibre, pero sí la calidad comercial. Y es un punto por ahí que puede defender la media sombra o la luminé de la cosecha a campo derecha nomás. ¿No está bien? Sí, el año que viene. La idea es terminar de hacer toda esta evaluación el primer año y de ahí empezar a hacer ya los otros trabajos, lo que es calidad más que nada. Y yo también recalcaba en la presentación que la noto más dulce que las plantas de campo. No sé por qué será, yo estoy comiendo constantemente fruta de acá, de la zona, pero la noté más dulce, por eso recalcaba la amplitud térmica y la disponibilidad de agua para la fruta. Pienso yo que tiene que tener alguna diferencia las que están dentro de la luminé con la que está con la media sombra más que nada. Pero sí eso está previsto de seguir trabajando para evaluar la calidad y la vida lo que es post cosecha, en lo que es comercialmente, digamos, cuánto dura la fruta también. Perfecto. Bueno, Mariano, nos estamos acercando a los 90 minutos que teníamos pautado para la reunión. Te pido que circules la palabra con nuestros expositores, nuestros invitados, lo que te parezca, Checa Mariano. pidió la palabra. Adelante, José Luis. José Luis Checa la pidió ya. Adelante. Habilita Dale. tu micrófono, José. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que celebro que hayamos 40 personas atrás del mismo motivo. Un poco las ganas de Mariano de presentar los invernaderos de INTA Justo pecan, por un lado, con que esto es un proyecto que está en pañales. Recién arrancamos y yo lo veo a Claudio que quiere contarnos, pero como que no tiene mucho para contarnos porque esto recién empezó. Así que, bueno, por lo pronto esto. Me gusta todas las ideas que están saliendo, el tema de las variedades. Justamente te íbamos a visitar, Gerardo, para ver si nos podías traer algún material o usar algún material para que lo evaluemos acá en el mismo invernáculo. Y una vez que tengamos realmente datos, porque en definitiva no tenemos datos, y vamos a poder sacar conclusiones de rendimientos, de precocidad, de qué variedad anda mejor. Así que esto está muy en pañales, es un poco yo lo que quería comentarles. También le quería comentar que esto nació de un antiguo clúster de cultivos tropicales de Salta que se hizo, y atrás de ese pedido que salió del clúster de tropicales, estamos ya con los invernaderos estos en producción. Perfecto. Tenemos a Mariano y tenemos, creo que era Gerardo que también estaba pidiendo la palabra. Gerardo, ¿querés decir algo? Sí, en cuanto a los materiales, nosotros del 2014 antes, ya que empezamos a hacer mejoramiento, y tenemos unas cuantas líneas que se van a inscribir este año. Una vez que estén inscritas, ya hemos hablado con Yuto y con Cerro Azul en Misiones, y con el que quiera testearlas se van a evaluar donde sea el material de productores agropecuarios, totalmente resistentes a toca, de muy buen rendimiento. Ni bien estén inscritos, porque el INTA no me lo deja sacar si no están protegidos, quedan a disposición de cualquiera.
excelente. Mariano, excelente. Perfecto. Buenísimo. Yo creo que tenemos que ir redondeando. Hay alguna gente que va abandonando la reunión, es el mediodía. Yo, por ejemplo, soy uno que me tengo que ir a trabajar y seguramente varios otros también. Así que, en fin, destacar que quedan varios temas, ¿verdad? Se ha tocado el tema de la cooperación con Canarias, que fuera en su momento, y el aprendizaje de ellos. El tema de las coberturas con diversos materiales y estructuras. El tema de las variedades más estructuras, que bien planteó Carlos. El tema de la multiplicación, una vez que encontramos una variedad, cómo nos hacemos rápidamente de plantas para 500 hectáreas, como tuvo que hacer Salvita. El tema de la micropropagación. Y menciona por allí, creo que Carlos Suárez, que cuando las bananas de Muso habían venido de Israel, y él menciona Netafim, que era una empresa de riego, pero ahí también estaba Tecnoplan, estaba Jorge Herzberg, Dani Tawil. En aquel entonces ese material que se trajo de Israel seguramente fue vitromultiplicado. Así que, en fin, es interesante, es elocuente, es paradigmático que 30 o 40 años la revista del INTA estuvo dedicada al bananal de Laguna Blanca, yo creo que en 1970. Yo anduve por allá en la década del 70, por ahí circula una foto mía. Había mucho más bananal en Misiones, en Formosa y en Salta hace 50 años atrás que ahora. Pero en fin, qué bueno que seamos 30, que estemos reunidos, que tengamos vocación de seguir trabajando este cultivo y sobre todo de incorporar todo el conocimiento tecnológico que ha surgido en los últimos años. En mi caso, les insisto, me interesé porque una gente de Paraguay me mandó unas fotos de un bananal helado y como yo estaba trayendo la malla Agricover, que es un extrudado tricapa similar al que plantea Juan Cabrera, después ajustaremos, pensé, ¿y si puede ser esto? Les digo que este material no solamente protege de helada en invierno, sino que difunde la luz en verano. Entonces, a pesar de que imaginábamos que en el arándano, terminada la cosecha, había que sacarlo, nos encontramos que no, que cubierto el arandanal en verano, se incrementa la fotosíntesis y llegamos al invierno con mucho más planta, que es un tema para investigar, Claudio. De pronto, cuando llegó la helada, en donde tenías la cubierta, vos tenías mucha más planta y mucho más actividad fotosintética y probablemente mucho más microclima. Es un tema para estudiar. En fin, no quiero abusar, Javier, son 14:30. Me gustaría que alguien haga el cierre. Podría ser Juan Cabrera, ya que, en fin, afectado por un volcán, se tomó la delicadeza. Lo llamamos días pasados para solidarizarnos, porque hace mucho que no teníamos contacto con él. Rubén Hernández dice, ¿qué está pasando en Canarias? Vamos a mandar un mensaje solidario y, en fin, estamos recuperando un vínculo que yo creo que hace como 20 años que no explorábamos. Así que, si les parece, le damos el cierre a él, quedamos todos contactados, compartiremos luego el video. Si alguno no está contactado por WhatsApp, nos ubica por mail, por WhatsApp, por lo que fuere, y el compromiso de seguir trabajando. En fin, gracias, Javier, por la coordinación, por la grabación. Y le damos las palabras del cierre a nuestro hermano del otro lado del Atlántico. Adelante, Juan. Muchas gracias, Mariano, por tus palabras de solidaridad con los plataneros, los bananeros de Canarias. Efectivamente, yo creo que es muy importante todo lo que es transferencia de conocimiento. En el conocimiento está el poder avanzar, en el compartir entre los productores, con los centros de investigación, y mantener una relación estrecha es importante. Yo creo que el ejemplo que nos han dado los bananeros de Canarias con su más de 100 años cultivando banano de forma ininterrumpida. Bueno, se ha interrumpido 3 veces, con las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, y con la guerra civil española. Aparte de eso, han estado continuamente produciendo y exportando banano, plátano a Europa en este caso. Y entonces, esa pertinaz intención de cultivar banano, de desarrollar toda la tecnología que se puede, es importante. Y yo, pues desde aquí, primero que nada, mi abrazo solidario a los productores bananeros de la isla de La Palma, que lo están pasando muy mal ahora. Y muchas gracias a ustedes por haberme invitado y mucho ánimo en el avance con este cultivo en vuestras regiones.
Muy bien, señores, con una puntualidad Javier, vieja del tiempo. vos- Sí, Mariano. Vos siempre pedís un aplauso. Yo no sé chiflar, pero en fin, sería lindo saludar a los de las Canarias con un chiflido, porque así se comunicaban ellos de una montaña a la otra, chiflando. Así que, en fin, aquí Chifla. estamos unos hermanos que estamos de este lado del Atlántico, que hablamos el mismo idioma que ustedes y que tenemos las mismas pasiones que ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Juan, desde Buenas Canarias, a tardes. la gente que estuvo también conectada desde Gracias. Brasil, todos los que estuvieron aquí presentes, Mariano que se puso la camiseta amarilla en honor a las bananas, y próximamente, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por este tema y muchos otros que nos gustan los agrónomos y a todos los que están vinculados a esta actividad. Un abrazo muy grande, nos despedimos, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias.